Muchas gracias. Continuamos. El cuarto grupo de trabajo ha abordado aspectos tan nucleares como es la empresa, la colaboración público-privada, el tamaño empresarial, la competitividad dentro de la empresa, la internacionalización y también la reindustrialización. Vemos el vídeo de introducción y a continuación, para concretar la propuesta de mejoras, hará uso de la palabra Víctor Sanz, director general de Saica Natur. Para poder competir en mercados cada vez más globales, son fundamentales factores de competitividad como el aumento del tamaño empresarial, la apuesta por la innovación, la gestión integral de la cadena de suministro, el acceso a los mercados financieros. Es clave contar con una administración moderna y ágil que, en cooperación con el sector privado, sea más eficiente, preste servicios públicos de mayor calidad, mejore la innovación tecnológica, logre una mayor flexibilidad en la gestión y aproveche los conocimientos y experiencia de nuestras empresas. Añadiendo la apuesta por sectores estratégicos de una industria de futuro, el impulso de la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías a la producción de bienes y servicios, nos encontramos ante hechos diferenciales que van a marcar el futuro de las regiones. Presidente del Gobierno de Aragón, excelentísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Como coordinador de este grupo de trabajo y como han hecho mis predecesores, quiero agradecer la participación y la contribución de todos y cada uno de los miembros. Ahí, como pueden ver, empresas de distintos sectores industriales, de la distribución, del sector asegurador, energía, logística, han participado para elaborar estas propuestas que impulsen el motor que supone la competitividad y la generación de empleo. Este motor es el tamaño empresarial. Nosotros en nuestro diagnóstico hemos partido de una hipótesis que es considerar el tamaño de empresa como una condición de la empresa que realmente tiene una elevada correlación con la mejora de la productividad y de la competitividad. Entendemos, por tanto, que estamos ante la necesidad de una revolución de este tamaño de empresa. Y un factor clave es potenciar la mediana empresa. Tienen proyectada muchísima información sobre cómo es nuestro tejido empresarial. Ustedes pueden ver que el porcentaje de empresas que tienen más de 50 trabajadores es muy bajo. Y este es el tamaño que se ha evidenciado que necesitamos para multiplicar por 3 nuestra productividad o duplicar nuestra capacidad de internacionalización. Y solo quiero darles un dato. El 95% de nuestras empresas tiene de media 2 empleados. Yo creo que así no vamos muy lejos. Podemos tener empresas muy bien dirigidas, con emprendedores muy capaces, pero así es muy difícil ser competitivo. Así es muy difícil, además, enfrentarse a los retos de modernización, de exportación o de digitalización. Además, yo creo que no podemos olvidar, y así lo concluíamos en nuestro diagnóstico, que estas empresas se enfrentan en su día a día a un contexto en donde hay un complejo marco normativo, hay una ingente legislación laboral, fiscal, que a veces desincentiva el crecer en las empresas, y particularmente en aquellas que superan determinados umbrales, según el número de trabajadores, por el importe de su facturación, por el volumen de activos. Esto requiere un cambio. Esto claramente necesitamos simplificar la normativa, el marco normativo que tienen nuestras empresas. Hoy nosotros entendemos que ser competitivo es, sobre todo, estar en condiciones de innovar y tener presencia internacional. Estas son las 2 líneas de actuaciones fundamentales. Si a esto añadimos la formación, como ahora hemos escuchado con Pepe Longas, en nuestro capital humano, creemos que estamos en condiciones realmente para, independientemente de que sea el ciclo económico en el que nos encontremos, poder realmente ser competitivos y poder cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es generar riqueza y empleo. En este sentido, nosotros hemos elaborado 2 propuestas.
La primera es una propuesta de actitud, una propuesta de coordinar a todas aquellas instituciones que facilitan el desarrollo empresarial. Por bajar al detalle, estamos hablando de tomar aquellas medidas que permitan una estrecha colaboración de instituciones que ayudan a la financiación o al acceso al crédito, que promocionan el emprendimiento, que apoyan la innovación, le asesoran en el mercado exterior, en el comercio exterior, que es un factor muy importante, o que incluso han podido contribuir en aportar suelo industrial o cesión de espacios en parques de empresas o en plataformas logísticas. En definitiva, simplificar de nuevo la normativa, hacer más fácil la interlocución público y privada para eliminar esta sobrecarga burocrática. La segunda propuesta que defendemos con mucha determinación es la elaboración de un plan industrial de Aragón. Creemos que hay que recuperar el espíritu industrial. Hay que dar un apoyo decidido a la economía productiva. Y creemos que el futuro de Aragón pasa por el futuro de la industria. No solo porque la industria sea el 21% de nuestro PIB en esta tierra, hace años y antes de la crisis llegó a ser el 25%, sino porque la industria tiene un fenómeno de arrastre muy importante y tiene un fenómeno de arrastre especialmente en aquellas empresas de mediano tamaño, aquellas que hemos dicho que eran un factor clave de éxito para aumentar la competitividad. Solo quiero darles un ejemplo. Un puesto de trabajo en la industria genera 5 nuevos puestos de trabajo en el resto de segmentos de la actividad económica. Creo que esto lo dice casi todo. Y un último matiz, hablamos de plan de industria. Un plan de industria que creemos que es bueno que se acompañe de un plan de ciencia. Es decir, en definitiva, de tener criterios para saber qué nuevos proyectos empresariales merece la pena apoyar desde las instituciones públicas. ¿Qué nuevas actividades empresariales han comprendido que nos encontramos ante un cambio social y empresarial, en muchas ocasiones promovido por las nuevas tecnologías, por los sistemas de información, por el desarrollo de las comunicaciones? Y, por lo tanto, hay que saber discernir realmente qué proyectos están trabajando más sobre conceptos que no sobre sectores. Y aquí, en este grupo de trabajo, hablábamos de conceptos como es la fabricación avanzada, como es la inteligencia artificial, o como es de nuevo la digitalización. Creemos, por tanto, que este plan permite tener criterio para saber dónde merece la pena invertir, qué proyectos hay que apoyar que puedan tener garantía de éxito ante este futuro que viene. Muchas gracias a todos. Sí, por favor. La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón tenga la amabilidad de subir de nuevo al escenario para firmar el protocolo de colaboración que haga una realidad las propuestas de mejora que han sido expuestas ahora mismo por el señor Sanz.